Muy buenos días, queridos estudiantes. Les saluda vuestro profesor Daniel Huiza. En esta semana número 15, les doy la bienvenida a todos los estudiantes del quinto grado de nuestro colegio Miguel Tupalutua. Sean bienvenidos y trabajaremos esta semana. El tema de esta semana, querido estudiante, tiene como título Reconocemos al ensayo como un estilo para escribir sobre nuestro patrimonio cultural, cuyo propósito de esta sesión es localiza y obtiene información relevante de un texto continuo, como el ensayo, con estructura compleja, vocabulario variado y especializado. Asimismo, reconoce las características y estructura interna del ensayo, el tema, el propósito, registro y argumento, haciendo uso de recursos ortográficos de tildación. Bien, querido estudiante, en esta semana, como el título menciona, vamos a hablar acerca del ensayo, ¿no? Y también vamos a analizar un texto, un ensayo en sí, para poder identificar sus características, su estructura, las partes que tiene. Así que, querido estudiante, te invito a participar con entusiasmo y con ganas, con tu ficha en mano, para poder hacer el seguimiento debido a esta sesión. Bien, querido estudiante, como sabemos, tenemos acá la primera plana de nuestra ficha, es la primera carita que tenemos. Pero antes de empezar, para iniciar esta sesión, primeramente te voy a pedir que coordines con tu familia para evitar cualquier tipo de interrupción si es que estás viendo este video en tu casa. Si es que lo estás viendo en la institución, en buena manera seguramente van a tener el silencio adecuado. Asimismo, vamos a leer un pequeño texto, el cual se encuentra en el libro de comprensión lectora de quinto grado. Asimismo, vamos a necesitar un cuaderno de blog para que puedas anotar tomar apuntes de algunas cosas y actividades en las cuales yo te voy a ir ayudando de cómo debes hacerlo. Recuerda que todo lo que vamos a hacer en esta sesión tienes que archivarlo en tu portafolio. Asimismo, es necesario que tengas a tu mano un diccionario para poder consultar aquellas palabras nuevas que tú encuentres o que no sepas su significado, para que así puedas ubicarlo y en lo posible tú puedas identificar su significado según la información que te dé el texto. Dado esto, pasamos a lo siguiente. Segundo, para lograr este fin, lo que nos estamos planteando en esta semana, en esta sesión, vamos a primero tratar dos actividades. La primera, vamos a localizar y obtener información de un texto continuo, ¿ya? Y la segunda es vamos a localizar información relevante acerca del ensayo, su estructura, características y tipos. Así que, querido estudiante, te invitamos y comenzamos esta primera actividad. Antes de empezar, querido estudiante, vamos a leer un texto cuyo título tiene Lectura recreativa, poesía y cuento ensayo. Este texto en sí, este ensayo, es un ensayo el que vamos a leer, fue escrito por el escritor Rolando Cifuentes, ¿ya? Recuerda que mientras la lectura, vas a leer esta lectura, debes estar muy atento a cada frase y a cada párrafo, a la postura del autor que va a tener frente al tema, trata de identificar su tesis, trata de identificar el tema y el propósito de este ensayo. Así que, querido estudiante, te pido que prestes atención al texto que a continuación vamos a leer. El texto tiene como título Lectura recreativa, poesía, cuento, ensayo, escrita por Rolando Cifuentes. Bien, como podemos darnos cuenta, querido estudiante, no lo voy a poder leer en esta oportunidad porque el video se va a hacerse largo y después no se puede enviar el video por el WhatsApp. En tal sentido, te voy a pedir que puedas leer tú este texto. Podemos ver en la parte derecha que ya te estoy resaltando. Por ejemplo, este primer párrafo pertenecería a la parte de la introducción. Los cuatro párrafos siguientes forman parte del desarrollo, donde vamos a encontrar
los argumentos que van a apoyar mi tesis. Por último, tenemos el cierre, que podemos encontrarlo en esta parte. Bien, vamos a hacerlo. Para ayudarte, vamos a leerlo rápidamente. Este texto dice: hoy en día, con el trajín de la vida moderna, hemos dejado un poco la vieja costumbre de leer en nuestros ratos de ocio, y la cosa empeora con la opción de la televisión como entretenimiento. Pero ¿cuán importante es la lectura? La respuesta es que la lectura es muy importante. Aparte de entretenernos y darnos la oportunidad de aprender algo, nos ayuda a mantener sanas las neuronas de nuestro cerebro. Así como nuestro cuerpo necesita ejercicios para flexibilizar los músculos y evitar que se atrofie, igualmente el cerebro necesita hacer gimnasia para que no le suceda lo mismo. La gimnasia consiste simplemente en que al leer las creaciones literarias, sean poemas, cuentos, novelas o ensayos, estos despierten la imaginación en el lector. ¿Cuál es el motivo más importante para leer? ¿Por qué lee la gente? Según parece, leemos para informarnos sobre las últimas noticias, para aprender algo. Pero aquí estamos hablando de las lecturas en la hora de ocio. Es aquí donde incidimos en dar importancia a la idea de leer piezas literarias, para hacer trabajar al cerebro. La lectura puede estar, la lectura puede estar en papel impreso o en formato electrónico. ¿Y por qué temerle a la televisión, que es entretenida, se apodera de nosotros durante horas y no nos cansa? Pues porque allí no empleamos la imaginación, debido a que la imagen y el sonido entran por los ojos y oídos. Entonces, no queda mucho trabajo para el cerebro. En cambio, con la lectura, todo lo recogemos con la vista y debemos procesar las palabras en el cerebro para convertirlas en imágenes. La poesía está llena de imágenes a las que debemos visualizar por medio de nuestra imaginación. Hay que aprender a reconocer las imágenes. No importa que no comprendamos mucho el poema, será bastante si captamos las imágenes. El cuento es una buena elección para una lectura recreativa, porque es texto corto en comparación a la novela, que es muy larga, y podemos leerlo de un tirón. Hay que tener presente que el cuento es principalmente una pieza de entretenimiento, pero de él también podemos aprender algunas cosas de la vida que nos servirán como bagaje de experiencia mientras avanzamos por la vida. El ensayo literario es más informativo y está casi en los linderos del artículo periodístico. El ensayo transmite la opinión del autor sobre algún tema específico. Al comienzo plantea un tema, lo desarrolla y al final da una conclusión. De modo que en nuestros ratos de ocio dejemos descansar al televisor y cojamos nuestro libro o revista para entretenernos con alguna historia, poema o ensayo. Y ya sabemos que al hacer esto aprendemos algo de la vida y ayudamos a nuestras neuronas a mantenerse en buena forma. Bien, acabamos de leer este pequeño ensayo. Como podemos ver, hemos identificado las tres partes de este ensayo: la introducción, el desarrollo, que está compuesto por argumentos, y el cierre. Una vez que hayas leído mínimamente 2 veces y identificados las partes importantes de este ensayo, te invito a que puedas responder las siguientes interrogantes. ¿Qué tema desarrolla Rolando Cifuentes en la lectura del texto leído? Cuando hablamos de tema, nos preguntamos ¿sobre qué habla el texto? ¿Sobre qué nos habla Rolando Cifuentes en este texto? La respuesta vendría a ser el tema.
Segunda pregunta, ¿qué opinión tiene sobre el tema planteado en el texto? La respuesta vendría a ser la tesis. ¿Cuál es su postura? ¿Cuál es lo que él piensa frente a, frente al tema? ¿No? Esta opinión puede ser a favor o en contra, ya dependiendo. En este caso nos damos cuenta que él está a favor de algo, del tema, ¿verdad? Tercero, ¿qué argumentos sustentan la opinión de Rolando Cifuentes? Cuando nos pregunta de argumentos, para convencernos, ¿qué nos dice él? ¿Qué argumentos utiliza para poder nosotros decir, efectivamente, es así? Lo que él dice es cierto. Entonces, acá pongo una lista de los argumentos que él utiliza. Y por último, ¿cuál es la reflexión que hace el autor al final del texto? ¿Cómo termina el texto, el ensayo Rolando Cifuentes al final del texto? Escríbelo aquí. Todas estas preguntas, escríbelos en una hojita y guárdalos en tu portafolio. Bien, continuemos. Una vez que que hemos leído este ejemplo de ensayo, ya nos hemos hecho una imagen de qué es un ensayo, más o menos cómo está escrito, que tiene una introducción, donde la introducción habla sobre el tema, luego da a conocer su tesis, en la parte, luego viene la parte del desarrollo, donde da a conocer los argumentos y por último hace una reflexión, ¿verdad? Que vendría a ser el cierre. Vamos a ver, conocer un poco más a detalle lo que es un ensayo. Nos dice que un ensayo es un escrito, es un texto escrito en prosa, generalmente es breve, que expone con hondura y madurez y sensibilidad una interpretación personal sobre cualquier tema, ya sea filosófico, científico, histórico o literario. En otras palabras, ¿qué cosa es un ensayo? Un ensayo es un texto que cualquiera de ustedes, podemos escribir, en el cual hablamos sobre un tema y lo interpretamos y damos a conocer nuestro parecer, nuestra opinión. ¿Ya? Este tema puede ser filosófico, puede ser científico, puede ser histórico. Por ejemplo, yo puedo escribir un ensayo sobre el valor de la honradez en Pataquewas. ¿Cómo la gente es honrada, no es honrada? ¿No? Pues si digo que es honrada, porque es honrada, debo dar argumentos, razones por las cuales pienso que la gente sí es honrada. O si estoy en desacuerdo de que la gente no es honrada en Pataquewas, diré por razones por las cuales la gente, pienso yo que la gente no es honrada. Y en sí puedo hablar sobre la política, sobre el gobierno de Vizcarra, si está bien lo que está haciendo ahora con esta pandemia del coronavirus o no está bien. Yo puedo escribir un ensayo sobre un cuento, sobre el cuento, por ejemplo, del Caballero Carmelo, si me parece bonito o no, es bueno o es malo, sobre un cuento, sobre una novela, en fin, puedo escribir un ensayo sobre cualquier tema que a mí me parezca. Recuerda que un ensayo es la opinión personal de una persona. A continuación vamos a ver las características que presenta el ensayo. Las características que presenta el ensayo, primeramente, que es un texto flexible, en el que se puede tratar gran variedad de temas. Como había mencionado, puedo escribir un ensayo de cualquier tema. Segundo, este tipo de texto, el autor da a conocer su punto de vista. Es la opinión que él tiene respecto al asunto que se trata. Como había mencionado, puedo hablar de cualquier tema y dar mi opinión, mi punto de vista de mí, lo que a mí me parece. Tercero, el autor debe tener cierto conocimiento del tema y ser capaz de emitir un juicio respecto al asunto. Si es que voy a dar mi opinión, mi punto de vista frente a un tema, lo mínimo es que yo debo de conocer el tema. Porque si no conozco, ¿cómo yo voy a decir que está bien o está mal? ¿Verdad? Para ello tengo que conocer, indagar, averiguar sobre el tema para luego dar un juicio, dar mi opinión. Y decir, no, si estoy de acuerdo, ¿está bien o está mal? O estoy de acuerdo
o no estoy de acuerdo. Y por último, la opinión de quien lo escribe se enriquece con investigaciones. Esto es muy importante, porque para dar mi opinión yo tengo que enriquecerme, averiguar bien. Porque si no averiguo bien, ¿cómo voy a dar mi opinión? Quizás voy a errar, voy a cometer un error. Y otra persona me va a corregir, me va a decir, está mal lo que tú estás opinando. Debes averiguar un poco más, ¿no es cierto? En tal sentido, es muy importante que tú te enriquezcas, investigues frente al tema o situación que tú quieres dar, escribir tu ensayo. Ahora vamos a ver los tipos de ensayos y a qué tipo pertenece el ensayo relatado. El ensayo generalmente se clasifica de acuerdo con el área del saber al que pertenezca. Así, por ejemplo, podemos hablar del ensayo literario. ¿Qué cosa es el ensayo literario? El ensayo literario caracterizado por la absoluta libertad en el abordaje del tema elegido. Siempre se espera de un ensayo que ofrezca un punto de vista interesante, crítico, culto, sensible. En este tipo de ensayos podemos hablar de las obras literarias, de los diferentes escritores que han podido escribir sus obras, del Caballero Carmelo, Paco Yunque, hasta de los Tres Chanchitos, de Caperucita Roja, que son cuentos, son fábulas de Esopo, ¿verdad? Entonces, todos esos ensayos que hablo, opino, de las obras literarias pertenecen al ensayo literario. Luego tenemos el ensayo académico, similar al científico, pero en el caso de comunidades intelectuales, escolares o universitarias, rigurosamente metodológico como son las tesis de grado. En este tipo de ensayos académicos están, por ejemplo, cuando ustedes van a estudiar una carrera profesional, en un instituto o en una universidad, van a escribir su tesis. Esta tesis van a tener que sustentar la tesis que ustedes van a tener. Normalmente este ensayo académico lo van a practicar cuando ustedes estudien en la universidad respecto a temas de la ciencia, de la carrera, de la profesión que ustedes van a elegir. Entonces, este tipo de ensayo académico normalmente se practica en la universidad, en los institutos, en las instituciones de educación superior. Luego tenemos el ensayo científico. ¿Qué nos dice? Aquellos que son elaborados con fines de exponer resultados de la experimentación científica, detallar teorías obtenidas o generar cualquier forma de conocimiento científico por escrito, distinta de reportes, informes y otros textos más enfocados en contar lo sucedido. En este tipo de ensayo científico, como lo menciona, lo elaboran con fines de exponer resultados de una experimentación científica. Por ejemplo, ahora que están de moda los carros eléctricos, ¿no? La primera persona que ha querido decir, señores, yo acabo un científico, por supuesto, una persona conocedora de un tema, va a mostrar a las personas que lo nuevo que ha investigado y los resultados que ha hallado es pues algo bueno y beneficioso y que es cierto sobre todo. Va a validar frente a un grupo de científicos de que, por ejemplo, yo puedo hacer funcionar un carro con agua, ¿no? Ese es un ensayo científico. Vamos a ver otra forma también en los cuales el ensayo se puede clasificar. Por ejemplo, tenemos el ensayo expositivo. Como su nombre lo indica, expone ideas sobre un tema, presentando información alrededor del mismo, matizando esta información con la interpretación del autor. Luego tenemos el ensayo argumentativo. Su propósito es defender una tesis con argumentos. Como su nombre trata de convencer a la persona. El ensayo crítico describe, analiza un hecho, un fenómeno, una obra, una situación, ¿no? Por ejemplo, hay muchos ahorita críticos en los cuales están
analizando la situación de la pandemia, si va a continuar, va a haber cuántos muertos va a haber, si va a empeorar la situación o no va a empeorar. Está analizando un hecho, un fenómeno. Normalmente este tipo pertenece al ensayo crítico. Luego tenemos el ensayo poético. ¿Qué va a buscar qué va a hacer la persona que va a escribir este tipo de ensayo? Va a expresar la sensibilidad del autor, ¿no? Utilizando un lenguaje literario. ¿No? Mediante esta obra, este poema, el autor busca de expresar sus sentimientos y en sí, como su nombre lo dice, va a buscar, va a analizar lo que es la poesía, la lírica. Bien, querido estudiante, hemos podido ver las dos formas en los cuales se clasifica el ensayo. Ahora, si ustedes se preguntarán, ¿cuáles son las partes de un ensayo? No existe una forma única de estructurar un ensayo, pero sí podemos identificar tres grandes momentos. Primero, la introducción. ¿Qué se hace en la introducción o planteamiento? Es donde se sientan las bases o conceptos mínimos que abrirán la puerta al cuerpo del ensayo y que serán necesarios para que el lector pueda proseguir. En esta parte, querido estudiante, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer una introducción al tema, ¿no? Voy a dar una breve información acerca del tema sobre el cual yo voy a opinar, voy a dar mi punto de vista. Luego, dentro de la introducción, también voy a plantear la tesis. ¿Qué cosa es la tesis? La tesis es la postura que yo voy a tener frente a este tema. Por ejemplo, como les había mencionado, si el tema, por ejemplo, yo voy a hablar sobre la contaminación en Pataquévar, la contaminación del agua en Pataquévar. Ese es el tema. Ahora, yo voy a opinar sobre eso. ¿Cuál va a ser mi postura? Que la comunidad de Pataquévar o los pobladores de Pataquévar, ¿no? Contaminan en exceso el río que atraviesa Pataquévar. Entonces, ahí va a estar, dentro de la introducción va a estar el tema y la tesis. Luego viene el desarrollo. En el desarrollo es el corazón del ensayo, es la parte más importante o más amplia, diríamos, del ensayo. Y acá, ¿qué cosa va a estar? Aquí van a estar todos los argumentos, las razones por las cuales yo estoy teniendo esta tesis. ¿Por qué? Ustedes me dirán, ¿por qué dices tú que los pobladores contaminan en exceso el río? Ahí voy a decir, primero por esta razón, segundo por esta razón, tercero, cuarto, quinto, voy a dar razones, ejemplos, situaciones reales en las cuales realmente la gente está contaminando el río. Ahora, y por último viene el cierre o conclusión. ¿Qué cosas se hacen en el cierre? Nos dice, el cierre o conclusión que brinda al lector las interpretaciones finales de lo leído, retomando, resumiendo, repasando los puntos vitales. En otras palabras, ¿qué cosa voy a hacer en la conclusión? Voy a resumir todo lo importante que he dicho en el desarrollo, todas las ideas importantes que he mencionado y que realmente dan a conocer mi tesis, o sea, apoyan mi tesis, lo voy a hacer y puedo acabar con una pequeña reflexión diciendo, por eso, señores, no podemos contaminar el agua ya que es un elemento vital, tanto para seres humanos, para animales y plantas, todos necesitamos del agua, pero un agua limpia, no un agua contaminada, ¿verdad? Entonces, nada más, querido estudiante. Esas son las tres partes importantes de un ensayo. Ahora comenzamos a ponernos a trabajar. Es momento de escribir, de construir nuestro borrador de nuestro ensayo. ¿Y de qué tratará? Sobre nuestro patrimonio cultural. La misma que debe contener las tres partes importantes de introducción, de desarrollo y conclusión. Pero no te preocupes, ahora yo te voy a ayudarte a cómo vas a elaborar tu
borrador de ensayo. Lo primero que debes hacer, vas a escribir, vamos a planificar. En tu hojita vas a hacer este cuadrito que acá te estoy presentando. ¿Qué cosa vas a escribir en este cuadrito? Primeramente, vas a poner el tema. ¿Cuál será el tema de mi ensayo? Nuestro patrimonio cultural. Ya está. Cuando hablamos de patrimonio cultural nos referimos, tenemos patrimonio cultural material e inmaterial. Por ejemplo, material tenemos nuestros centros arqueológicos como Machu Picchu, Ollantaytambo, Pisa, Sacsayhuamán, ¿no? Asimismo, tenemos lo inmaterial, nuestro patrimonio cultural inmaterial, por ejemplo, el conocimiento de hilar la lana de alpaca, nuestras danzas, la opción de crear nuestros tejidos, de crear nuestras vasijas de barro, el conocimiento de crear cómo construir una vivienda, porque todo esto es patrimonio cultural, queridos estudiantes. Nuestros valores, todo lo que nos ha dejado de herencia nuestros ancestros. Entonces, sobre eso voy a opinar, voy a dar mi opinión. ¿Qué opinión tienes tú? ¿Ya? Entonces vas a plantear, ¿cuál va a ser tu propósito? Puede ser mi propósito que no valoramos adecuadamente nuestro patrimonio, no le damos el lugar. Puede ser eso mi propósito, o hasta incluso podría ser mi tesis, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser tu propósito? Mi propósito va a ser valorar el patrimonio cultural de nuestra región. Puede ser ese nuestro propósito, valorar, darle su lugar. ¿Qué tipo de registro usaremos? Cuando hablamos de registro, ¿qué tipo de palabra usar? En este caso, un ensayo se utiliza un registro formal. Hay dos tipos de registro, formal e informal. El informal es cuando yo hablo con mis amigos, con mis hermanitos jugando, ¿no? Así, en un ensayo no se utiliza ese tipo de lenguaje, un registro, sino un registro formal, utilizando palabras adecuadas. Entonces ahí voy a poner qué tipo de registro usaremos, el registro formal, porque esto puede leerlo un abogado, o nuestro alcalde, nuestro distrito. Por lo tanto, debemos de utilizar palabras adecuadas. ¿Qué estructura o partes tendrá? ¿Cuántas partes va a tener nuestro ensayo? Habíamos dicho 3 partes. La introducción, el desarrollo y el cierre. Muy bien, ya lo tiene, ya estamos planificando. ¿Cuál es mi opinión o tesis sobre este tema? Ya. Cuando hablamos de tesis, habíamos dicho, es la postura que yo voy a tener frente al tema, que puede ser a favor o en contra. En este caso, ¿cuál va a ser tu postura frente al tema nuestro patrimonio cultural? ¿Qué opinas tú? ¿Cuál va a ser tu postura? ¿Qué crees tú? Que nosotros como ciudadanos cusqueños valoramos, no valoramos, cuidamos, no cuidamos, nos identificamos con nuestra cultura o no nos identificamos. Quizás ahora queremos ser de reggaetoneros como de Puerto Rico o de otras culturas. ¿Mm? Entonces ahí vas a escribir tu tesis. Una vez que has planteado tu tesis, tienes que escribir tus argumentos. ¿Por qué dices eso? ¿Por qué piensas? Es lo que estás diciendo en tu tesis. Ahí vas a dar tus razones. Cuando hablamos de razones, puedes dar ejemplos, puedes dar datos estadísticos, cuadros, ¿no? Esto vas a tener que averiguar. Luego, ¿qué voy a hacer? Luego viene mi reflexión final. ¿Cómo voy a terminar mi ensayo? ¿De qué manera voy a hacer reflexionar a las personas para que cuiden, valoren, se identifiquen con la cultura? Hay personas, por ejemplo, yo veo en el Cusco cuando vamos estudiantes que van vestidos no como cusqueños, no como peruanos, sino imitando a otras culturas de afuera, lo que vemos a los reggaetoneros. Y en cambio, cuando vemos a los turistas sí vemos que están vestidos con su chompita de nuestra zona, ellos sí valoran nuestra cultura. Entonces yo puedo escribir también respecto a eso mi ensayo. Una vez que he llenado este cuadrito, ahora tengo que buscar información de todo referente al tema de nuestro patrimonio cultural.
Hay que buscar opiniones de diferentes personas, libros, porque a ver, como habíamos dicho, para dar opinión respecto a un tema debo de averiguar, indagar, investigar. Tercero, reflexiona y analiza y formula tus argumentos. ¿De dónde vas a sacar esos argumentos? De lo que has investigado, de lo que has averiguado vas a sacar tus argumentos. Recuerda que estos argumentos tienen que apoyar tu tesis, porque si no apoyan, no serían argumentos, serían contraargumentos, ¿no es cierto? Cuarto, al momento de escribir, recuerda que tu ensayo lo van a leer tus amigos, así es que utiliza ejemplos, argumentos que sean fáciles de entender. Quinto, utiliza un lenguaje formal, preciso, y recuerda escribir en primera persona. ¿Qué quiere decir en primera persona? O sea, vas a como tú eres el que va a dar su opinión, vas a decir, yo creo, yo opino, yo pienso que esto debe ser así, yo he visto, porque la opinión, como habíamos dicho, el ensayo es la opinión personal de una persona, su postura, su punto de vista. Por lo tanto, debes escribirlo de esa manera. Y sexto, por último, hay que siempre aportar comentarios o citas o anécdotas que te pueden ayudar como argumentos para convencer a tu público. Bien, querido estudiante, te invito a que puedas seguir adelante, a darte ánimos, a poder escribir este ensayo. Recuerda que el Perú es rico en costumbres, es rico en patrimonio. ¿Por qué crees que el Perú vienen a visitarnos diferentes países turistas de diferentes partes del mundo? Porque no todos los países tienen la riqueza cultural que nosotros tenemos. Nuestra comida, nuestra gastronomía, la gente, los lugares naturales que tenemos, nuestra selva, nuestros Andes, tantos lugares bellos por los cuales los turistas vienen a visitar, vienen a conocer, a disfrutar de la comida, a conocer personas, querido estudiante. Y muchas veces nosotros, como dueños de toda esta cultura, herederos de todo este patrimonio cultural, muchas veces no lo valoramos, no nos sentimos orgullosos, cuando al contrario debiera ser, querido estudiante. En vez de estar adoptando otras culturas que son extranjeras de otros lugares, deberíamos identificarnos y valorar más nuestra cultura. Hasta hablamos, nuestra quechua también es nuestro patrimonio cultural. ¿Qué opinas tú frente al quechua? Porque, ¿qué opinión tienes? También puedes escribir sobre el quechua, mi ensayo. Bien, querido estudiante, de esta manera llegamos a la parte final, esperando poderte ayudar, haberte ayudado en esta semana. Muchas gracias.